Ok, perfecto. Muchísimas gracias a todos los que están con nosotros a través del webinar y también conectados a través de LinkedIn. Tenemos gente de varios países, de Costa Rica, de México, de Perú, de Chile, de Argentina, así que se nota que este es un tema que para todos es bien importante y que, bueno, hay mucho que decir al respecto. El tema de hoy es la planificación presupuestaria para la gestión de personas. Es un tema distinto a lo que hacemos usualmente, que son más bien temas de administración o temas de desarrollo organizacional, pero es un tema que es muy contingente. Hoy en día tú, con cualquier gerente administrativo de personas con el que hables, va a estar empezando a pensar o ya ejecutando su proceso de planificación presupuestaria, así que es súper importante que podamos compartir experiencias y podamos hablar un poquito de este tema. Para los que no nos conocen, nosotros somos de Rangme, nosotros somos una empresa de software basada en Chile, pero presente en toda Latinoamérica. Trabajamos con más de 1.500 empresas, en general empresas grandes, y 1,5 millones de personas utilizan nuestras herramientas para hacer gestión de personas. Y eso, en el fondo, tenemos contacto cotidiano con más de 7.000 profesionales de recursos humanos. Y eso nos permite enterarnos de todos los chismes, de todos los problemas, de todas las cosas que funcionan y las que no funcionan también en todas las industrias en varios países de Latinoamérica. Así que como que nos vamos saturando de cosas que queremos decirle a la comunidad y cada cierto tiempo hacemos estos seminarios para poder evacuarlo y para poder aportar también al desarrollo profesional de esta industria en Latinoamérica. Así que encantado de poder compartir lo que hemos aprendido en estos años y con más de 7.000 personas que nos nutren todos los días con sus desafíos y con sus temas. Nosotros en RACMI hacemos gestión completa del capital humano. Si quieren conocernos más, al final hay algunos datos de contacto, pero vemos desde la contratación, el presupuesto, el reclutamiento, el pago de remuneraciones, la gestión del talento, desarrollo, etcétera, etcétera. Así que súper, súper interesante. Y de hecho ahora estamos lanzando nuestros módulos de marcaje, de asistencia, que era lo que faltaba para completar nuestra propuesta. Así que encantado de poder contarles más. Fin del comercial, vamos al contenido. El día de hoy nos acompañan tres panelistas tremendos, que yo creo que van a poder darnos puntos de vista muy interesantes y estamos muy contentos de poder contar con su apoyo el día de hoy. La primera es Cecilia Undurraga. Cecilia es nuestra People and Culture Director en Rugby. Además tiene experiencia en distintos startups donde ha tenido roles técnicos en recursos humanos y ha tenido que liderar distintos tipos de procesos de cambio. Así que ella nos trae como la perspectiva de los startups, de las empresas ágiles, de las empresas tecnológicas. Pero como sabemos, esto no es todo el mundo, sino la mayoría de las empresas no son así. Así que estamos además con dos invitados de tremendo nivel, que son Freddy Baldovino y Jorge Cabezón. Así que bienvenido. Freddy es director ejecutivo de Quad Presence HR Consulting. Además, tiene una vastísima experiencia como ejecutivo clave en la gran minería en Chile, experiencia internacional también como consultor, un PhD en el tema, así que de verdad es un entendido en todos los temas de cambio, gestión y de desarrollo organizacional. Y Jorge Cabezón también, director de la Asociación de Ética Empresarial y Organizacional de Chile, o sea, una dimensión distinta de este tema, pero ese es solamente uno de sus alter egos, porque yo sé que Jorge en Mm. sus días pasadas también ha ejercido puestos ejecutivos en empresas de retail, con un enfoque tecnológico, con un enfoque en persona, y que por tanto estos temas de presupuesto, control y cambio son temas que maneja muy bien, y que por tanto a nosotros nos interesa tener. Tenemos aquí un escuadrón bien balanceado para hablar de este tema, así que sin mayor preámbulo, vamos a lo que nos convoca, que es la planificación presupuestaria. Ah, no, yo no me presenté. Mi nombre es Felipe Cuadra, yo soy uno de los cofundadores de Ragni. Al igual que Freddy, soy psicólogo, así que no cacho mucho de presupuesto. Eso. A diferencia de Freddy, nunca estudié ingeniería, así que capaz que me pillen con algunas cosas, pero estoy muy dispuesto a aprender. He tenido que hacer hartos presupuestos en mi vida y siempre es algo que yo he encontrado muy desafiante y estoy muy interesado en lo que tienen que decir los expertos para poder inspirarme, porque a mí también me están empezando a apretar el cogote, específicamente Cecilia me está empezando a presentar el presupuesto del próximo año. Así que vamos. Primer momento, vamos a dividir esta conversación en tres momentos. Después tenemos una sección para poder hacer preguntas y respuestas. Así que, por favor, hay una herramienta aquí de Zoom que les va a permitir hacer preguntas y respuestas. Déjenos todas sus preguntas, todos sus comentarios. Al final los vamos a poder abordar todos. Pero partimos por lo básico, ¿ya? ¿Por qué y para qué es importante diseñar un presupuesto de recursos humanos?
¿Y cuál es la relevancia de conocer el momento financiero y los objetivos de la organización al momento de hacer este presupuesto? Y me gustaría partir con Cecilia, tú que tienes una experiencia en empresas que están en crecimiento, en empresas que están en modo de ambigüedad o con varios desafíos. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Partiendo de lo más básico, ¿por qué es importante hacer esto? Hola Felipe. Bueno, antes de eso quería igual dejar la invitación a Jorge y a Frey si de repente quieren aportar algo en lo que yo vaya diciendo, feliz. La idea es que esto sea una conversación ahí también relajada. Eh, pero yendo a tu pregunta, Felipe, a ver, hay una frase muy típica que creo que todos conocemos, que es que las personas son como el activo más importante de las empresas, ¿verdad? Y eso hoy en día cada vez ha ido tomando más fuerza y por lo mismo las empresas hoy día debemos no tomar a la ligera este tema. Es decir, hay que meterle cabeza, hay que planificar respecto a las personas que trabajan dentro de nuestra empresa. Por lo tanto, ¿y por qué hay que hacerlo? Porque todas las empresas tenemos recursos limitados también. Entonces, hay que saber usar los recursos de una manera eficiente, inteligente. Entonces, al armar un presupuesto, permitimos justamente eso, o sea, poder planificar el año antes, es decir, más o menos en esta época, incluso a partir de octubre, acá en Chile, post septiembre, que es un mes como de mucha fiesta, mucha cosa a nivel nacional, después de eso se empieza a planificar el próximo año eh, y eso te da el espacio a sentarte, pensar efectivamente cuáles van a ser las cosas más importantes que se debieran ocurrir al siguiente año, eh, cuáles son las proyecciones de contratación, qué vamos a hacer con capacitación, con los beneficios, cuál es el paquete completo de compensaciones y beneficios que va a entregar la empresa, eh, etcétera. O sea, nos permite armar una especie de ruta a seguir, ¿verdad? Metiéndole números para poder, como decía al principio, poder hacer un buen uso de los recursos que contamos dentro de la empresa. Y aquí voy al segundo punto que sale aquí en la slide, que esto no es un trabajo solamente de las personas del área de recursos humanos. Y quiero hacer como hincapié en eso, es súper importante, que al final es un trabajo en conjunto con el resto de los líderes, porque es primordial que tengamos una alineación con la estrategia de la empresa, con los objetivos que se tienen para el próximo año y también entender incluso el momento financiero en el que está la empresa, porque es muy diferente hacer una planificación para el siguiente año si es que la empresa, yo que tengo harta experiencia en temas de startup, por ejemplo, y me ha tocado justamente las etapas de crecimiento. Es muy distinto planificar cuando uno dice el próximo año nos vamos a quizás duplicar o vamos a abrir un nuevo mercado, a que digamos, no, viene etapa de recesión, también hay que mirar la economía, las distintas cosas que pasan externas, ¿verdad? Eh, entonces, por eso es tan importante poder, en primer lugar, entender eso, entender el momento financiero de la empresa. En base a eso se toman las decisiones y también en cuanto a los objetivos que se tienen para poder hacer esta planificación que sea inteligente y que también no ocurra un fenómeno que también muchas veces hemos escuchado, creo que también ha ido cambiando en la actualidad, pero que hasta hace años atrás se hablaba mucho de que el área de recursos humanos era una especie de satélite dentro de la empresa y era un área muy que se dedicaba a la parte administrativa, pagar los sueldos, etcétera, pero también hacían todas estas actividades más de bienestar que muchas veces quedaba la sensación que no iban en línea con lo que realmente estaba ocurriendo dentro de la empresa, es decir, con los objetivos y hacia dónde iba la empresa. Entonces, hoy día, ese es el gran cambio que ha hecho el área de recursos humanos en general. Creo que todavía quizás falta en general en el mundo, pero hacia allá vamos, que se convierta en un área estratégica y para hacerlo tiene que partir desde esto, o sea, desde planificar con la cabeza, con los objetivos en la mira poder alinearse y justamente eh, para que las decisiones durante el año se tomen correctamente y no cometamos errores que podrían ser graves si no existiera este presupuesto y esta planificación previa. Perfecto, interesante. Oye, este concepto del momento de la empresa suena como algo etéreo, pero realmente es como una tendencia, un momento. O sea, hay veces donde no es lo mismo hacer un presupuesto para una empresa que está, por ejemplo, con un plan de contracción.
o con un plan de crecimiento que espera que las cosas se mantengan. Ahí se indexan cosas, se empieza a complejizar el tema. En tu experiencia, Jorge, tú has tenido que trabajar con distintas empresas en distintos momentos y me imagino que hay distintas formas también de hacer esto. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Sí, muchas gracias, Felipe. Bueno, un saludo a todos y a todas. Mira, esto lo que estamos justamente hablando, lo que mostraba Cecilia, es fundamental. Hay que entender, yo tuve una formación más financiera como ingeniero comercial, finalmente el valor del activo depende del portafolio al cual es incluido. O sea, es clave entender el contexto, las características de la compañía que estamos en el fondo realizando el presupuesto y también entender cuál es el ciclo de vida. Como bien decía Cecilia, no es lo mismo estar en un momento expansivo a estar en un momento en que vamos a tener que, siendo muy realista, cuidar, ¿no es cierto?, ciertos gastos, y eso es parte de real life, como yo siempre digo, es parte de esta responsabilidad. Entonces, aquí hay que, por lo menos yo siempre en las conversas, algo que es transversal, entender que el presupuesto hay que trabajar la disposición a pagar. Si somos un profesional en gestión de personas, hay que entender que esto nos va a ocupar parte de la agenda, nos va a ocupar parte de la responsabilidad que tenemos. Y para eso, ¿no es cierto?, vamos a necesitar mostrar, en línea con lo que estamos hablando, el por qué y el para qué. El para qué, el propósito, el sentido, ¿no es cierto? Y el por qué, qué rol cumple dentro de las distintas bajadas tácticas posteriores. Y también entender que este presupuesto de recursos humanos es parte integral del presupuesto global. Y eso es muy clave y como profesional es una gran oportunidad. Y la oportunidad tiene que ver con el liderazgo, que es establecer confianza y establecer equilibrios. No podemos hacer solamente algo cualitativo en gestión de personas, en el desarrollo de capital humano, sino que también lo cuantitativo es el X-1. Es fundamental para poder lograr propuestas de valor sostenible. Ese tema de la sostenibilidad es bien importante, porque de repente, a ver, voy a decirlo como bien en informal, ¿ah? Es fácil cuando uno está presupuestando pensar que uno puede tener una cierta estrategia para obtener más o menos recursos o para invertir más o menos recursos en este proceso. Uno perfectamente puede tomar el presupuesto del año pasado y decir, oye, lo mismo, vamos a ver cómo lo modificamos. Puedes partir de cero, puedes decir, como decimos en Chile, voy a tirar el tejo pasado, o sea, voy a pedir más sabiendo que me lo van a pedir reducir y eso me va a dar mayor control. O sea, además del aspecto técnico que tú referías, Jorge, de entender bien cuáles son los activos, eh, está el aspecto como más de contingente de la política interna de la empresa. Tú has tenido, Freddy, que estar en distintos procesos de cambio, de transformación dentro de la organización, en organizaciones de distintos tipos. ¿Qué relevancia tiene también entender la estrategia, pero también la cultura y el momento político dentro de la empresa al momento de estar viendo estos temas presupuestarios? Sí. Hola, hola Cecilia, Jorge, Felipe, bueno, y gracias por invitarme a esta conversación. Mira, estaba pensando en los profesionales de recursos humanos que entran desde distintas líneas. Algunos entran con conocimientos legales, otros entran con conocimientos de psicología, sociología más conductuales, y tú lo dijiste muy bien al principio. Este tema es un tema que es financiero también, es un tema que tiene que ver con otro tipo de lenguaje en la organización. Y tú cuando trabajas desde recursos humanos en la organización, tienes que interactuar con actores que ven la organización desde ese otro lenguaje, que es el lenguaje financiero, que es el lenguaje administrativo. Por lo tanto, tomando lo que decía Jorge, es súper importante como profesional de recursos humanos que uno entienda que están todos esos lenguajes. El lenguaje de recursos humanos es uno de ellos. El otro es el lenguaje de operaciones, por ejemplo, el de marketing, el de ventas, el de innovación. Son todos lenguajes distintos. Entonces, ¿por qué es importante hacer bien el proceso de presupuesto? Yo creo que son tres, por lo menos en mi experiencia, los focos principales. Primero de todo, para los profesionales que están haciendo carrera, participar bien y hacer bien el presupuesto, ¿no es cierto?, impacta sobre tu posicionamiento profesional dentro de la organización. Fíjate lo interesante que es eso. O sea, cuando tú participas bien en el presupuesto y manejas el lenguaje financiero, el lenguaje de los objetivos y el momento del ciclo del negocio en el que estás, tú le estás diciendo a la organización que entiendes del negocio, primero que todo. Segundo, le estás diciendo a la organización, ¿no es cierto?, que sabes de administración. Súper importante, o sea, sabes administrar recursos. Tercero, le estás diciendo a la organización una cuestión que es súper importante y es que sabes también cuáles son las prioridades de recursos humanos, ¿no es cierto? Porque puedes discutir con otras personas, sobre todo la gente de finanzas, respecto de dónde hay que poner los recursos y por lo tanto desarrollas un racional respecto de eso. Y de ahí viene entonces el segundo impacto,
que creo yo que es importante, o la segunda relevancia que tiene para nosotros los profesionales de recursos humanos, y es que cuando tú decides dónde vas a poner la plata en recursos humanos, tú también le estás diciendo a la organización qué es lo importante en la gestión de recursos humanos. Si tú pones plata en actividades que no son relevantes, tú le estás diciendo a la organización, esa actividad ¿cómo se llama? Es importante, pero no va a generar ningún tipo de resultado. Entonces les está entregando un mensaje que es un poco yo diría que es como equívoco. Y si tú tienes claridad respecto de tu estrategia de personas y por lo tanto sabes claramente qué acciones tienes que hacer desde la gestión de recursos humanos para que esa estrategia de personas se cumpla, cuando tú presupuestas, entregas la señal clara respecto de que esas acciones desde la gestión de recursos humanos tienen que ser ejecutadas. Y ahí tomo lo que decía Cecilia, que es súper importante. Cuando tú haces eso, lo haces con otros actores de la organización y por eso es importante que tu mensaje quede claro. Oye, líderes de los otros procesos, esto es lo importante desde el punto de vista de la gestión de personas. Claro, los líderes de procesos te traen la visión del negocio, los requerimientos, etcétera, pero tú le dices desde tu visión de especialista qué es lo importante. Y por último, la tercera, y con esto termino esta parte nomás, es que dependiendo del ciclo, y aquí no quiero repetir lo mismo que ya dijo Cecilia y Jorge, que lo comparto plenamente, pero dependiendo del ciclo, ¿no es cierto?, la organización enfrenta los procesos de presupuestación y los elementos financieros de una manera distinta, y qué importante es desde recursos humanos reforzar cuál es el momento en el ciclo en el que está la organización, entregando una especie de mensaje de modelamiento. ¿Para dónde voy con esto? Si estáis en un ciclo restrictivo, es como bastante contradictorio que recursos humanos aparezca con un presupuesto que es expansivo, desbordante. No, pues recursos humanos tiene que liderar el mensaje de modelamiento, entre comillas, cultural o valórico, diciendo, oye, estamos en una etapa restrictiva porque estamos quizás en un momento de rediseño, de cambio, y por lo tanto el mismo proceso de presupuestación que hace recursos humanos opera como un reforzamiento interno desde el punto de vista comunicacional y cultural para el resto de la organización. Esos son como los tres elementos, diría yo, que le dan como importancia al proceso presupuestario. Interesante, me quedé un poco pensando en el tema del lenguaje, ¿ah? Y como que se me ocurrió la siguiente idea de que el presupuesto es como que obligar a toda la organización a hablar en un mismo lenguaje, que es el lenguaje financiero y de la proyección, ¿ya? O sea, porque claro, después partimos todo, marketing habla como marketing, recursos humanos como recursos humanos, pero al final del día ese documento es un documento muy de consolidación de un lenguaje común, en este caso en una clave financiera, pero, pero bien interesante. Cómo eso, no solamente estás comunicando qué es lo que quieres hacer, sino también cuáles son las prioridades y qué es lo que se viene para adelante. Súper, súper interesante, Freddy. Pasemos a la segunda dimensión, que lo aducimos acá, aludimos un poco al tema de la estrategia, pero vamos a la parte más práctica, o sea, ¿cómo me aseguro cuáles son los mecanismos por los cuales yo me puedo asegurar que el presupuesto que estoy generando está alineándose a los objetivos del negocio? ¿Y cómo puedo asegurarme que el presupuesto está impactando de forma correcta las decisiones estratégicas de capital humano? O sea, pero tratemos de abordarlo en términos bien prácticos. No sé si a alguien acá le gustaría partir, no tenemos que seguir el mismo orden de antes, pero ¿cómo podemos asegurarnos de que esto está ocurriendo de forma alineada? Yo creo ahí aportar algo. Dale. Em, Creo a ver, lo primero, y que igual lo comenté antes, pero es júntense, o sea, trabajo en equipo, creo que eso es lo primero. Usualmente en muchas empresas se hace una especie de jornada estratégica que se le llama, que en el fondo no es una reunioncita como que uno diría, no sé, de 15 minutos, no, esto es una jornada, por lo general se destina un día donde uno se planifica, los líderes de la empresa se juntan, vienen ya con algo preparado a ese día, ¿verdad? Pensando más o menos lo que ellos por su área quieren para el próximo año. Y en esa jornada, de alguna manera, se discute, eh, entendiendo ya, digamos que en esa preparación para esa reunión uno ya tiene que entender cuál es el momento financiero de la empresa, por supuesto. Entonces, entendiendo eso, se discute cuáles son los objetivos para el próximo año. Y eso, ese es como el primer punto que yo diría, como trabajar eso, porque a partir de esa reunión
ya luego cada uno de los líderes irá y se sentará nuevamente a pensar, ok, ahora cómo armo el presupuesto. Y después a lo largo del año, algo que es súper importante, el presupuesto no es un trabajo que se hace una vez al año. O sea, uno lo planifica una vez, pero tiene que tener la capacidad, o sea, uno tiene que tener la capacidad de estar revisándolo constantemente. También uno tiene que tener la capacidad de ser flexible, porque supongamos, no sé, el COVID creo que es un ejemplo súper, súper concreto. O sea, llegó el COVID y nos complicó la vida a todos, ¿verdad? O sea, algo que nadie se lo esperaba y por supuesto que todos los presupuestos que existían se tuvieron que ajustar al máximo. Entonces, pueden ocurrir cosas quizás no tan extremas como el COVID, pero que uno tiene que tener la capacidad de ser flexible durante el año, estar revisando constantemente, y una manera de ir revisando también a lo largo del año si es que estamos alineados o no, es ojalá con alguna metodología, no sé, nosotros acá en Rangmi usamos los OKRs que se llama, pero existen otras que en el fondo uno va revisando constantemente. Uno tiene los grandes objetivos de la empresa y cada una de las empresas tiene como los subobjetivos que se despliegan de estos grandes objetivos y deben ir alineados. Entonces, ir revisando eso constantemente para entender y este como guía de ruta o roadmap que yo digo que uno planifica al momento de armar el presupuesto, de decir cuáles van a ser todas las actividades, todas las cosas que vamos a desarrollar durante el año, debe hacerse pensando también en ese lineamiento de los grandes objetivos, porque lo vamos a ir revisando constantemente durante el año. Eso sería lo que yo diría respecto a esto. Oye, una pequeña interjección, para Frey y para Jorge. Ustedes tienen experiencias muy significativas en negocios bien distintos, pero tienen en común de que hay KPI muy claros de cómo nos está yendo. Entonces, en el caso de la minería, es probablemente vendiendo la mina, es el costo de producción, la productividad o la cantidad de accidentes que hemos perdido. En el caso de retail, tienes el tamaño del ticket, la fidelización de los clientes, etc. Uno puede permitir que porque esos indicadores al final condensan la estrategia. Yo siempre digo, si te llama el gerente general y te pide 3 números, tú como alguien que está conectado al negocio debieses saber cuáles son esos 3 números. ¿Ya? ¿Qué les parece la idea de indexar los presupuestos a estos indicadores? Porque también pasa a veces, especialmente cuando estás en escenario de crecimiento, que cuesta hacer un, un presupuesto que no esté indexado de cierta forma al crecimiento de cantidad de clientes o que no vaya creciendo y apretándose en base al cumplimiento de esas metas. ¿Qué experiencia han tenido con eso? Bueno, yo si puedo un poco comentar, o sea, primero, es fundamental, ¿no es cierto?, tener que esté alineado al objetivo del negocio. Sí, la respuesta es sine qua non, es fundamental. Y uno hacia adelante, claro, tiende a hacer un presupuesto de un año en el ejercicio que estamos hablando, pero no hay que perder de vista también el mediano plazo. Yo creo que eso, en términos del desarrollo del capital humano, el presupuesto va a ser una herramienta con esa mirada. Y la verdad es que, claro, uno tiene que tener, esto nos obliga como profesionales en gestión de personas, de estar en una conversación continua con las otras áreas, como bien decía Cecilia. Uno no saca nada con una vez al año mirar los números, no. Esto es una conversación continua. Uno que tiene que estar muy conectado con los equipos de finanzas respectivos, con los equipos de operaciones, como nos decía Freddy, por ejemplo. Y ahí es donde uno, claro, tiene que tener la visión de los estados financieros, balance, estado, resultados, sí, por supuesto. Pero lo que tú dices, Felipe, de los índices es fundamental. ¿Y por qué? Porque dada la necesaria flexibilización que nos comentaba Cecilia, muchas veces yo lo que tengo que poner el énfasis o el foco no es en el valor absoluto del presupuesto, sino que, oye, mantengamos este índice y veamos qué elementos que componen este índice son los relevantes a que trabajemos. Y eso también es clave, por ejemplo, si yo digo, ok, tengo un tal objetivo de rotación, que por definición es un índice, está bien, pero saquemos la segunda derivada, y eso también es clave. Entendamos tal vez, porque en un momento dado, yo digo, tengo X% de rotación, ok, pero eso está hablando de que ¿está toda la compañía rotando? No. Mira, hay un grupo de un 60% de la organización que está rotando continuamente y otro 40% está estable. Entonces, esa capacidad de conectar lo cuantitativo con darle explicación a lo cualitativo, lo que ocurre con nuestra cultura, con el clima laboral, es fundamental pensando también en este mediano plazo. Entonces, quería comentar eso como una mirada también de esto es un continuo. Sí. Oye, mira, de acuerdo con lo que dice Cecilia y Jorge, absolutamente de acuerdo. Y quería complementar con lo siguiente.
De repente hay organizaciones más grandes donde existen planes estratégicos y por lo tanto saber en qué está desde el punto de vista del negocio, tanto presente como futuro, la organización es bastante fácil porque uno va a los documentos de difusión del plan estratégico o participa en algunas reuniones, el tema se tematiza de manera bastante recurrente. Pero hay otras organizaciones donde no existen esas herramientas. Eh, en esas organizaciones nosotros, los profesionales de recursos humanos, tenemos que parar la antena, ¿sí? Y tenemos que conversar con la organización para entender cuáles son los drivers. Lo dijo muy bien Cecilia y lo dijo muy bien Jorge, lo has dicho tú también, Felipe. Entender cuáles son los drivers de ese negocio. Tengo un cliente ahora que sus drivers son tres: venta, productividad, calidad, por decir alguna cosa, que se transforman en indicadores, son indicadores súper clave. Ahora, ¿cómo me aseguro después de eso, después de saber que esos son los drivers, que pueden ser informales o pueden ser formales a partir de un plan estratégico, de que mi presupuesto efectivamente está alineado con esa, mi presupuesto de recursos humanos me refiero, está alineado con eso? Aquí viene un tema que es de expertizaje nuestro como recursos humanos. Si voy a dar un ejemplo. Si el driver de mi organización es ventas y uno de los objetivos es aumentar las ventas, yo como recurso humano lo primero que tengo que hacer es identificar qué tipo de capacidad tengo que instalar dentro de la organización para aumentar las ventas. Esa es mi responsabilidad. Yo no voy a aumentar las ventas directamente, yo tengo que entregarle a la organización la capacidad de aumentar las ventas. Ya, esa es la primera. Entonces, mi expertizaje me tiene que llevar a un mapeo de qué cosas incluye esa capacidad para aumentar las ventas. Y a partir de la identificación de eso, entonces yo tengo que hacer un segundo clic y decir, como área de recursos humanos, ¿qué tengo que hacer necesariamente para apalancar esa capacidad que apalanca el resultado del negocio? Y ahí es donde el presupuesto es súper importante, porque si yo no he destinado de manera inteligente, de manera sistemática, de manera ordenada, recursos financieros para esas actividades que son las que apalancan las capacidades, todo lo que yo presupueste, todo lo que yo financie, probablemente no va a tener ninguna vinculación con ese objetivo estratégico de la organización o con ese objetivo de negocio. Entonces, hay un tema, por un lado, lo que dijimos antes, conocimiento financiero, súper importante, pero hay otro tema que es de conocimiento específico de la disciplina de gestión de recursos humanos, que es fundamental para asegurar que lo que presupuestamos en recursos humanos está alineado con los objetivos de la organización. Sí, sí. Mira, si puedo agregar algo que plantea Freddy, cuando uno, y en esta mirada de transformación también, hay que ir saliendo a poquito del indicador de output y yendo hacia el de input. Porque si yo digo, mira, venta total en gestión de retail, venta total es igual a frecuencia de compra por ticket promedio, tengo que entender dónde dentro del presupuesto voy a dar las señales que nos comentaba Freddy Exacto. para Sí. aumentar la frecuencia de compra, para aumentar el ticket promedio. Eso Así como es. ejemplo de hacia dónde tengo que ir para construir el capital humano. Por combustión espontánea no se va a dar. Y Así es. también, algo que no es menor, tengo que tener la madurez como ejecutivo en gestión de personas, de que si en un momento dado nos dicen, ¿sabes qué? Cambiaron las condiciones, en la flexibilidad que nos decía Cecilia, ahora tenemos que buscar este objetivo. Perfecto, mostrar de que entonces también las distintas señales que damos y los énfasis dentro del presupuesto también tiene que cambiar para distintos momentos, para lograr esos equilibrios. Entonces, por eso la conversación en la ongoing es tan importante en línea con lo que plantea Freddy. Yo ahí Sí, quiero aportar algo, perdón, Felipe. dale, dale. Eh, que lo estaba pensando antes, que en línea con lo que ustedes comentaban, Freddy y Jorge, creo que es súper importante uno también como recurso humano ser súper estratégico y quizás un poquito innovador, porque uno tiende a pasar que, por ejemplo, se dice ya, época quizás de recesión o no sé qué, sacamos gente. Crecimiento, aumentamos las personas, ¿verdad? Pero a veces no es solo eso. O sea, voy a poner un ejemplo. Si es que viene un momento en el que hubo un problema y no podemos seguir haciendo crecer las personas, ¿verdad? La cantidad de personas, y incluso tenemos que sacar personas, quizás una decisión súper estratégica sería cómo yo retengo ese talento y cómo yo formo incluso más y le saco el mayor partido al talento que ya tengo. Entonces, al momento de armar el presupuesto también uno tiene que pensar en esas cosas, no solo en cantidad de personas que van a entrar y salir, ¿verdad? Hay muchas más cosas que uno debiera también considerar y que requieren
de recursos, o sea, de considerarlo realmente en el presupuesto. Si yo quiero durante este año formar a las personas que ya tengo que presupuestar que hagan cursos, no sé cuántas cosas existen, digamos. Pues creo que ahí hay que ser bien inteligente también y bien estratégico, pensar en las distintas alternativas que uno tiene respecto a un objetivo o algo que vaya a ocurrir. No, y además la realidad tiene la mala costumbre de no respetar los ciclos anuales de presupuestación. Entonces, al final Sí, también al rato. hay que tener algún tipo de flexibilidad, holgura o de entender, yo creo que en un proceso maduro de presupuesto, que uno tiene una capacidad bastante limitada para poder anticiparse a muchos de estos cambios, muchas de estas necesidades, y por tanto debes dejar algunas cajitas vacías para poder ser rellenadas en el futuro. Algunos recursos ahí de reserva para poder hacer las cosas que quieres hacer. Bien interesante. Ahora me gustaría bajar aún más a lo práctico, porque las personas que tenemos más de 150 personas conectadas en este minuto, que nos están escuchando, ya escucharon suficiente PowerPoint y los van a colgar y van a tener que meterse al Excel, yo estoy seguro, para poder hacer estos presupuestos. Entonces aquí les tengo algunas cosas del desafío actual. En la experiencia de ustedes tres, que han tenido mucha experiencia en organizaciones distintas, ¿cuáles son los indicadores claves para diseñar estos presupuestos? O sea, si yo tuviera que tener un set básico de indicadores, ¿qué indicadores pondrían ustedes aquí para que podamos hacer esto bien? ¿Parto yo diciendo o alguien más? Dele nomás, dele nomás. Eh, ya, yo creo que, bueno, lo primero es, sin lugar a dudas, las proyecciones de contratación, que lo decíamos antes, muchas veces se habla como del headcount. Eso tiene que ser bien ordenado, o sea, pensarlo por mes, por área, si uno tiene una empresa en diferentes países, diferentes mercados, también verlo por mercado, porque aquí hago una salvedad bien importante, o sea, en eso también hay que considerar las regulaciones de cada país, que muchas veces tienen implicancias monetarias, eso hay que también presupuestarlo. Por un lado eso, por otro lado, yo diría también las proyecciones en capacitaciones, también presupuestar todo lo que son salarios, compensaciones, beneficios, pensar bien el paquete de beneficios, porque yo creo que a todos nos encantaría poder entregar todos los beneficios del mundo a nuestros colaboradores, pero obviamente no se puede, los recursos son limitados, entonces pensarlo bien, pensar también el paquete de beneficios que haga sentido a las personas que trabajan en nuestra organización. Eh, por otro lado, ¿qué más? Ya dije planes de capacitación, ¿sí? Eh, Eso, y esas cosas son las que se me ocurren ahora. No sé qué otra más se les ocurre a ustedes, Freddy y Jorge. Son las que tengo como frescas en la cabeza. Sí, mira, tomando lo que decía Cecilia en términos, ¿no es cierto?, de esta estructura, el P por Q siempre va a ser el elemento clave, ¿no es cierto?, para entender el presupuesto y ahí entender que un predictor importante siempre va a ser la dotación. Ahora bien, en esta mirada hacia adelante, tenemos que ser capaces de también generar acuerdos, compromiso. ¿Y por qué? Porque yo en un momento dado puedo decir, ¿sabes qué? Aquí tenemos establecido ciertas áreas eh, que pueden haber 10 personas y nos podemos ir a los valores absolutos. Pero ¿por qué? Y la pregunta de los indicadores, ¿por qué es tan importante? Porque yo también puedo decir en un momento dado, ¿sabes qué? En vez de tener 10 cupos, por decirlo de una forma, prefiero tener 7, pero con una renta un poquito adicional, por ejemplo. Y decir, ¿sabes qué? Esto finalmente, porque no perdamos de vista, aquí lo que está en juego es la productividad de corto, es decir, en el año el presupuesto, y el mediano plazo. Entonces, nuevamente, y como hablábamos antes, como tiene que ver también con el desarrollo del capital humano, tiene que ver con la calidad, no solo la cantidad de personas que atraemos. Y como indicadores clave, hay que tener como el bread and butter, como decimos, súper claro, los niveles de rotación, los niveles de ausentismo, los niveles de accidentes. Son cosas que son básicas dentro de esta primera mirada y que son claves también porque vamos a querer gestionar el indicador y como hablábamos, la segunda derivada de ese indicador. Porque tal vez, nuevamente, los que están teniendo accidentes en un momento o donde está la rotación o el ausentismo, está circunscrita a una cierta área, una zona geográfica, una cierta unidad de negocio, y también hay que tener la madurez para poder también proponer cambios y las debidas transformaciones en esa área. Freddy, no sé. Sí, no, de acuerdo. Mira, estoy de acuerdo solo como información complementaria, no como opinión complementaria.
Mira, como en mi visión, lo que hace uno con el presupuesto es establecer qué cosas son importantes, qué prácticas son importantes para la gestión de personas, dado la estrategia del negocio. Yo creo que lo primero que uno tiene que identificar, estando de acuerdo con lo que dijo Cecilia y Jorge, pero creo que lo primero es algún indicador de validez y confiabilidad de esa práctica. O sea, la práctica a la que le voy a poner plata, si efectivamente impacta sobre lo que quiero impactar, si existen datos. Y aquí voy a decir algo que para algunos puede ser polémico, pero hay gente que invierte en contratar análisis grafológico y presupuestan ponerle plata a los análisis grafológicos. Y está demostrado que la grafología no sirve para hacer reclutamiento y selección. Y tú cuando haces el presupuesto lo pones ahí en el ítem reclutamiento y selección y le pones entonces la consultora y no pones ni siquiera que es grafológico, pero tú sabes que es grafología. Bueno, eso es lo primero que hay que saber. Es decir, ahí hay un indicador que es interno, no es del negocio, es interno de recursos humanos. ¿Sirve o no sirve? ¿No? ¿Sirve o no sirve? ¿Va a generar o no va a generar impacto? Eso es una de las primeras cosas. Después, totalmente de acuerdo con lo que dice Cecilia y Jorge, y complementaría con que si lo que tú quieres es reforzar ciertas prácticas, tienes que conocer tu mercado en el fondo, de servicios y conocimientos de recursos humanos, ¿no? Ya hablamos del lenguaje financiero, de operaciones, pero tenéis que saber del tema de recursos humanos. Tenéis que saber, por ejemplo, si vas a presupuestar reclutamiento y selección y vas a contratar un servicio externo, lo estoy poniendo como ejemplo, reclutamiento y selección, ¿cuántas empresas serias, solventes, ¿cómo se llama?, que te pueden dar el servicio que tú buscas existen en el mercado circundante? ¿Qué tarifas tienen? ¿Qué evolución de tarifas han tenido? Si van a la alza, si van a la baja, si tienen tarifas diferenciadas. Tenéis que tener precios referentes respecto de ese tipo de cosas. Lo mismo pasa, por ejemplo, si tú vas a presupuestar porque tienes a cargo un tema tan grande como es, por ejemplo, el transporte de personal en una empresa gigante. Tú tienes que saber, bueno, quiénes son los oferentes que existen. ¿Existe capacidad de mercado para contratar ese servicio afuera o lo tengo que desarrollar yo? Y luego que sabes eso, tienes que entender cómo ha evolucionado las tarifas, los precios, cuáles son los vectores que movilizan eso, el precio del petróleo, el peso. O sea, el tema del lenguaje del presupuesto mezcla lo que tú sabes de recursos humanos porque quieres impactarlo con lo que tú tienes que saber tanto de tu negocio desde el punto de vista financiero como lo que tienes que saber del mercado de los servicios que tú vas a presupuestar y que vas a finalmente ejecutar. Entonces, de nuevo, lo digo porque me gusta mucho lo que ha dicho Cecilia y Jorge, y yo siempre hago solamente observaciones complementarias porque todo lo que se ha dicho finalmente es lo que se tiene que tener en consideración. Oye, es bien interesante eso de la selección, pero ahí se mezclan como dos tipos de indicadores. Porque tú aludiste primero, o creo que fue Ceci, al indicador de costo por contratación, ¿ya? Que es un indicador clave en el proceso de selección. Todo proceso de selección de personal debiese tener costo por contratación y tiempo por contratación como base, ¿ya? Pero el segundo nivel es ya la validez de lo que está utilizando, ¿ya? Y eso también tiene un impacto presupuestario, porque si al final tú estás utilizando herramientas que no son válidas o que no te van a traer buenas personas, vas a terminar teniendo mayor rotación o menor desempeño en la organización y vaya a terminar impactando el presupuesto de forma bastante directa. Entonces, en cada uno de los subsistemas hay indicadores que son claves. Yo ahora nombré dos. ¿Cuáles otros podrían ser indicadores clave yendo así, pero ya al Excel, a la celda B31, por ejemplo? Tarifas de mercado para el servicio. Ese es un ¿Ya? indicador clave. Tú ¿Ya? tenés que tener súper claro cuál es la media de mercado y más o menos una desviación estándar respecto a los servicios que vayas a contratar, porque si no, te van a cobrar lo que quieran, o podéis quedarte corto de presupuesto, o podéis ir a pelear un presupuesto que en realidad no era necesario que fuera tan abultado porque podías contratar el servicio por menos. Entonces tenéis que tener conocimiento respecto a eso. Yo creo que eso también es importante. Y eso son costos de proveedores tecnológicos, capacitación, selección, El onboarding, todo. mercado, el mercado de proveedores, exactamente. Súper Perfecto. clave, conocerlo. No lo puedes hacer a ciegas. ¿Qué otros indicadores tú pones siempre en tu hojita ahí, en tu sección de supuestos e indicadores, Jorge, cuando haces un presupuesto? Mira, hay un elemento que es súper importante, entendiendo que hay que diferenciar la decisión de inversión de la decisión de financiamiento, pero también hay que tener visualización de cuánto yo estoy ocupando los eventuales subsidios tributarios, por ejemplo. Porque yo puedo establecer el plan que tiene X monto,
pero también entender, oye, ¿cuál es el verdadero costo que tenemos? Entonces, de esa forma yo puedo tener mejores conversaciones también hacia adelante, entender, mira, estamos con un plan, por ejemplo, un plan más expansivo, pero al usar ciertos incentivos que son totalmente legales, tiene que ver, ¿no es cierto?, con la ética de cómo hacemos las cosas. Eso, ese elemento, fíjate que creo que es bien todavía en lo más macro, pero creo que es muy, muy importante. Y también nos pone como profesionales, como también decía Frey, en una conversación también con altura de mira. Creo que ese elemento es súper importante. No, eso es clave. Por ejemplo, en el caso chileno hay una oferta de beneficios que es Mm. súper amplia. O sea, todo el Sí, mundo conoce el CENSE, que es un beneficio que te permite descontar parte del impuesto que tú pagas por la renta de la empresa y destinarlo a capacitación, pero también hay, por ejemplo, beneficios para la contratación de aprendices. ¿Ya? Es cosa de exacto. estructurar, tú que has estructurado un programa de aprendices, que no es tan difícil, yo lo hice, y tú puedes tener bastantes beneficios con eso. Hay beneficios para la investigación y desarrollo. Esos sí son más difíciles de tener, pero una vez que los echas a andar, puedes hacer cosas bien interesantes. O sea, hay todo un aspecto ahí de cosas que tú puedes, como no solamente poner cositas que restan en tu presupuesto. Totalmente. Por ejemplo, lo que tú decías, aprendices. Yo cuando estaba en Senco hice mucho, ocupé mucho aprendiz, hicimos unos programas muy, muy potentes y trascendentes, porque iban dirigidos justamente a los jóvenes. Entonces, podía ser que esos mismos jóvenes estuviesen tal vez al final 2 años contigo, pero el hecho de que se mantuvieran y que salieran sintiendo que habían tenido una buena experiencia de trabajo, tal vez part-time, estaban estudiando, queda posicionada la marca. Entonces también es una responsabilidad que también es importante que no perdamos de vista con el uso de esas franquicias. Súper potente. Oigan, tenemos un montón de preguntas, ¿ya? Partieron lentos con las preguntas, pero se pusieron al día en los últimos 10 minutos de forma bien impresionante, así que vamos a Bueno, empezar a abordarlas. No las voy a abordar en el orden que llegaron, sino voy a tratar de juntarlas para poder hacer como un poquito más eficientes en los temas. Primer tema, inflación, un tema que no hemos visto. ¿Cómo meter temas de inflación, IPC o los indicadores que hayan ¿cómo se llama?, en cada uno de los países dentro de este tipo de cálculos o presupuestos de costos laborales y de gastos de recursos humanos? mira, yo te puedo decir cómo lo he hecho yo por experiencia. Primero que todo, cuando tú haces el presupuesto del periodo siguiente, generalmente lo que tienes son proyecciones de una serie de indicadores, como les comentaba yo antes, por ejemplo, el tarifado de algunos elementos que afectan tus actividades. El precio del petróleo proyectado, el precio de la electricidad proyectada, el sueldo mínimo proyectado, etcétera. Y también tienes, de alguna manera, una proyección de inflación. Básicamente lo que he hecho yo siempre es incluir la proyección de inflación, incluir la proyección de variación en el precio del dólar, por ejemplo, que muchas veces afecta el proceso de presupuestación, como un supuesto. Y tú tienes que declararlo como supuesto, porque en el fondo, en el proceso de autorización del presupuesto, eso no puede quedar escrito en piedra, porque al año siguiente, cuando ocurre la realidad, como dices tú, puede ser de que, y siempre ocurre así, prácticamente siempre, esa proyección no sea exactamente la que se había considerado, pero es importante que esté puesto sobre la mesa. El presupuesto no se hace escrito en piedra, tienes que tener ciertos supuestos de movilidad de la economía que tienen que darle cierta flexibilidad. Ahí yo di 2 ejemplos nomás de temas que se usan generalmente. Sí, y sabes que eso también es súper importante lo que plantea Freddy, porque, claro, en Chile tenemos la UEF y podemos Mm. hacer un presupuesto indexado con respecto a inflación, pero en muchos otros países no. Y como estamos, ¿cierto?, acá con una audiencia importante Mm. con otros países, entender que parte de la ética, aquí no puedo dejar de Bueno. pasar, la ética tiene que ver también con eso, con dejar súper explícito Mm. cuáles fueron los supuestos que utilizamos, con qué elemento en ese momento en que lo construimos contábamos, porque pueden haber y que nos conectamos con esa debida flexibilidad que nos va a ayudar a todos, porque eso también no hay que perderlo de vista. Esto no tiene que ver con que un área lo haga en contra de la otra, no. Y tiene que ver también con la ética y algo que tú planteaste, Felipe, al comienzo. Este tema que es clave de, oye, quiero hacer las cosas por tejo pasado porque yo sé que me van a quitar, me van a cortar la cola. No, po. Logremos tener buenas conversaciones con altura de mira en donde esos supuestos queden explícitos y sepamos que lo que estoy planteando es porque realmente es lo que creemos y no porque lo que yo creo que el otro va a querer que escuche. Y esa dinámica es muy trascendente para la organización. Oye, y algo que a mí se me ocurre también que puede ser un buen tip es también presupuestar con diferentes escenarios. O sea, eh, por ejemplo, tener tres escenarios. Uno que sería el tuyo normal, bueno, ideal, uno mucho más optimista y uno
más pesimista. Entonces, y dentro de eso, considerar todas estas cosas que ustedes han comentado hacia mejor o peor. Y eso igual te ayudaría incluso a no colapsarse ni sorprenderse, digamos, si es que la cosa va mucho mejor o mucho peor. De alguna forma uno igual más o menos se puso en ese escenario. Eso es Y bueno. otra dimensión de la movilidad del mercado laboral son las escaseces de talento, que a veces son paulatinas. Ejemplo, por ejemplo, en Latinoamérica hace 15 años faltaban muchas enfermeras, hoy sobran, hay una sobreeducación de enfermeras y estamos viendo una baja en los sueldos y una dificultad en poder encontrar los primeros trabajos, por ejemplo, que antes pasó con la enfermera, ahora está pasando con obstetricia por varias cosas. Entonces, hay movimientos que son paulatinos, que se demoran 15 años, pero de repente pasa en el ámbito tecnológico, en el ámbito industrial también, que se desarrollan nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, y de un día para otro, el que sabe vale 3 veces el que no sabe, y empieza a haber una corrida por el talento que son bien difíciles de presupuestar. Entonces, ¿cómo se abordan ese nivel de incertidumbre? Que nunca te van a afectar completamente, pero sí te pueden generar un desafío durante el año que son a veces bien difíciles de resolver. Una buena pregunta, no está fácil. No está fácil. Yo creo, yo en lo personal apuntaría como, eh, o sea, no sé, a quizás tener siempre como esa carta bajo la manga creo que Jorge lo comentaba, de repente poder tomar esas decisiones, de decir, quizás me estoy llevando como al ejemplo que dijiste, Felipe, pero decir, quizás si yo tenía presupuestado dentro de un equipo que fueran 10 personas con X sueldo, quizás voy a tener 7 con un mejor salario o con mejores beneficios o con posibilidades de crecimiento, no sé, como ir jugándoselas por ahí de manera de flexibilizar un poco el presupuesto, tomando decisiones en estos casos que son quizás como más extremos, ¿verdad? Totalmente. Y mira, y en esa línea de poder hacer la mirada de costo alternativo finalmente, es decir, ¿sabes qué? Yo puedo tener establecido un valor absoluto, por ejemplo, pero también entender qué porcentaje de ese gasto tiene relación a la venta de la organización y cómo se compara con la realidad, y también qué porcentaje de ese gasto tiene relación con el gasto global de gestión de personas. Eso son índices que también nos ayudan después para poder hacer ese trade-off y la conversación, porque finalmente siempre vamos a estar en conversación, vamos a poder ser un buen business partner o un especialista, decir, ¿sabes qué? Mira, jefe, no, estas 10 personas no, vamos a tener los 7 mejor pagados por lo que nos describía Felipe, este talento, ¿no es cierto? Este run del talento. Entonces, y mira, y si logramos de esa forma incluso ser más productivos, bienvenido sea, no dejar, ¿no es cierto?, las sinergias que son tan importantes. Sí. Mira, sí, yo he tenido experiencia trabajando en empresas del Estado y en otras empresas, probablemente a quienes nos estén viendo y que trabajan en servicios públicos. Esto de la flexibilidad presupuestaria les parezca súper lejano. Generalmente, por lo menos, claro, por lo menos aquí en Chile, cuando los servicios públicos tienen partidas autorizadas y no pueden modificarlas, si cambió el entorno, tenéis que ver cómo lo vais a hacer, pero es así. Afortunadamente en las empresas privadas el tema es un poco más flexible, y probablemente las restricciones que tengamos desde recursos humanos no sean restricciones que nos impongamos nosotros mismos, sino que sean restricciones que nos impone, por ejemplo, el área de finanzas, que es finalmente como el custodio del gran presupuesto. Ahí hay una acción de liderazgo que es importante, y es que tomando como contenido lo que ha dicho Cecilia y Jorge, que estoy totalmente de acuerdo, nosotros tenemos que hacerle entender a esa contraparte, que es el custodio del presupuesto, de que existen estos escenarios, de que existen estas flexibilidades necesarias, porque efectivamente el entorno es cambiante. Hay una acción de liderazgo de recursos humanos interna, de posicionamiento también de su forma de entender la gestión de personas, que es finalmente la que te va a permitir tener esa flexibilidad o no. Pues si tú no logras posicionar internamente con el gerente general, con el gerente de finanzas o algunos otros equipos de que así funciona la gestión de personas,
no vas a tener forma de administrar o gastarte flexiblemente el presupuesto. Y lo otro que es importante para ese discurso, que con esto quiero complementar también lo que decía Cecilia y Jorge, es que eh, volviendo a lo que se dijo antes, si tú tienes claridad respecto de tus KPI, y son KPI agregados de negocio, y son KPIs agregados de gestión de personas, tú deberías, sin cambiar la promesa del KPI, poder hacer estos ajustes flexibles de gestión. Estaba pensando, por ejemplo, en lo que decías tú, Felipe, y que después lo desarrolló Cecilia con Jorge. Si cambia el entorno de disponibilidad de mano de obra y se encarece, tú de todas maneras tienes un KPI que consideraste que es el costo laboral o el costo mano de obra y que puede ser general. Entonces puedes efectivamente reorganizar tu organización, valga la redundancia, ustedes lo dijeron súper bien, ustedes lo dijeron de manera súper concreta, establecer configuraciones de equipos que son distintas, quizás con uso de tecnología distinto, y mantener la promesa que le hiciste a tu negocio de que tu costo mano de obra en un determinado periodo iba a ser de determinada manera. Eso es un escenario. El escenario más radical es donde cambia tanto todo que finalmente incluso tienes que cambiar el compromiso, pero eso también es management. Eso también finalmente tiene que ver con el liderazgo de recursos humanos dentro de la organización y poder mostrar de que eso es factible y ese escenario puede ocurrir. De todas maneras. Teníamos otra pregunta acá que estaba bien interesante. A ver, deja buscarla. Eh, bueno, hay una pregunta acá que la verdad que está bien desafiante. ¿Ustedes han visto algún tema tecnológico basado en inteligencia artificial que te pueda ayudar a hacer los presupuestos? ¿Es algo que están dando, donde hay oferta? Mira, yo estoy súper metido en temas de inteligencia artificial y todo lo que yo he visto ha sido más bien integraciones entre distintas software de open source, salvo un par de cosas que está haciendo empresas como SAP y Odoo para poder apoyar en tiempo real la confección de presupuestos. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia con la inteligencia artificial que pudieran compartir? No, Yo yo no, no. no, no. No, yo no, porque hasta ahora la verdad lo que yo he visto es más aplicaciones sobre lo cualitativo, elementos cualitativos de los planes, ¿no es cierto? Pero en lo cuantitativo yo en lo personal no lo he visto, aún. Ya, Eso, mira, el nivel de aceleramiento, de aceleración que ha habido Sí, en el último tiempo ha sido así de loco, pero ya, ya luego va a era- salir, pero ahí yo creo que hay que tener un cuidado, téngase una alerta, ¿no es cierto? Y es que probablemente te va a ayudar mucho esa inteligencia artificial a la parte rutinaria del proceso presupuestario. Si nosotros lo entendemos como una herramienta operativa, un cacho que hay que cumplir una vez al año, claro, vaya a instalar la inteligencia artificial, va a tomar datos y te va a entregar un presupuesto súper bien armado. Pero acuérdense todo lo que hemos conversado durante este webinar, ¿no es cierto? En la casi una hora en que estamos conversando. Aquí hay mucho más que solamente cumplir con el trámite. Por lo tanto, claro, puede facilitar bastante el aspecto administrativo, pero de ninguna manera esa inteligencia artificial va a reemplazar todo el resto, que es el deber ético profesional que nosotros tenemos detrás del proceso de presupuestación, que está vinculado con lo que decía Cecilia y Jorge, ¿no es cierto? Y fundamentalmente con lo que hemos discutido respecto de cómo asegurar que lo que estamos presupuestando y lo que vamos a hacer como recursos humanos tiene que ver con el negocio y tiene que ver con los objetivos también de desarrollo social que nos estamos poniendo. Eso la inteligencia artificial no lo va a detectar, en el corto plazo creo que no lo va a detectar, nos va a ayudar con lo administrativo, ¿no? Otra pregunta. Totalmente de acuerdo. Otra sí. pregunta más técnica. ¿Cuál es la opinión que tienen respecto a trabajar con presupuestos base cero? Algo que ha estado bien en discusión en los últimos años, especialmente en el ámbito de los presupuestos públicos, de las políticas públicas. Dentro de una empresa, presupuesto base cero aplicado a personas, ¿es algo que se ve, que se podría considerar o es algo que está fuera de las posibilidades? Yo creo que depende, ¿o no? Depende de la situación. Eh, no Bueno, sé. para los que no conocen, el presupuesto base cero significa que en vez de tomar los supuestos, como supuesto el presupuesto del año pasado o lo que se ha hecho históricamente, tú eso lo borras, lo sacas de tu memoria y haces el presupuesto desde cero. O sea, tratando de poner en el presupuesto reflejar tal cual las prioridades del negocio, tal cual tú las vas entendiendo. ¿Eso se Sí, usa mira, en gestión de personas? Mira, yo en lo personal, tengo una opinión, nuevamente, una opinión. A mí esa mirada no me acomoda tanto, por decirlo de una forma. ¿Por qué? Porque generalmente los procesos en gestión de personas tienen un componente de desarrollo del capital humano de mediano plazo, de las sinergias de los equipos. Entonces, creo que el hacer abstracción de esa experiencia y de la historia que traemos, no es, como que a mí en lo personal no me acomoda tanto.
Mm. Mira, en mi experiencia, yo generalmente cuando he armado presupuesto, generalmente me pregunto, ¿qué voy a hacer con esta práctica de recursos humanos? ¿No es cierto? ¿Voy a repetir lo mismo que hice el año pasado? ¿La voy a optimizar? ¿La voy a mejorar? ¿O la voy a transformar? Y generalmente los ciclos de gestión de personas se repiten, sobre todo si el ciclo estratégico de la organización no ha variado. Si estás en un ciclo similar, sin mucho cambio de entorno, probablemente vas a hacer algunas cosas que son repetitivas, pero uno también, por prestancia profesional, por desafío profesional, quiere optimizar, incorporar algunas tecnologías, ¿no es cierto? Todo eso generalmente no se hace con presupuesto base cero. O sea, yo comparto ahí ¿cómo se llama? Con Cecilia. Eh, Porque depende, ¿no es cierto? Depende del entorno. Entonces, ¿cuándo he hecho yo presupuesto base cero? Por ejemplo, cuando me ha tocado, y tú lo dijiste muy bien, Felipe, me ha tocado participar en proyectos de transformación. Por ejemplo, cuando tienes que armar completamente la organización y los sistemas de gestión de personas para un proyecto minero nuevo. Eso es presupuesto base cero, porque es un proyecto. Pero una vez que ese proyecto se transforma en operación, una vez que una empresa empieza a funcionar, lo más probable es que la lógica de base cero para toda la gestión de personas no aplique necesariamente. Puede aplicar quizás para algún subproyecto o alguna subdimensión que tú vayas a transformar, o que tú vayas a incorporar en tu gestión y que no la tenías antes, ¿no es cierto? Pero no es la gestión completa. Perfecto. Oigan, ya les está apareciendo una encuesta, que es la encuesta que nosotros hacemos en todos los seminarios y webinars que hacemos para ver si lo que estamos haciendo les resulta interesante, pertinente. Por favor, la contestan. Y tenemos espacio para una última pregunta, que hay una pregunta aquí con nombre y apellido, de parte de Rodrigo Salas. Dice, según lo que indica Freddy, de incluir una partida validadora en el presupuesto, ¿cómo se puede incluir? Y puedes dar un ejemplo de una partida validadora. ¿A qué se refiere con partida validadora? No sé, No lo dije yo, parece. ¿no? No sé a qué se ¿Estás refiere. por ahí, Rodrigo? Si quieres puedes mandar un comentario Partida. mira, yo los puedo conectar después. Ah, no, ya sé a lo que Ah, se debe referir. Ya sé a lo ya. que se debe referir. Cuando utilicé una vez la palabra validez, ¿está ahí? Se refería a lo siguiente. Cuando yo dije, contratas servicios de grafología y sabemos que la grafología no predice el desempeño. Bueno, la validez de la grafología tiene que ver con los resultados de metaestudios, es decir, de estudios estadísticos, académicos y prácticos que se hacen en la academia y en la disciplina de recursos humanos, donde te dicen exactamente y con un número, que es un número de validez estadística, qué capacidad tiene esa prueba para predecir el desempeño. Si la validez estadística es muy baja, tú deberías no contratar eso, decir, no le voy a dedicar dinero. ¿Está ahí? Ahora, lamentablemente el recurso humano no todo tiene esos estudios, hay muchas prácticas nuevas, porque nosotros somos muy de prácticas nuevas, un poco más de moda, que en realidad tienen estudios de quienes las están vendiendo nomás, pero ahí hay que tener ojo, puede ser un bonito intento estratégico, quizás incorporar algo que parece que va a tener impacto, pero el deber nuestro, y ahí tomo de nuevo lo que decía Jorge, la ética es súper importante, el deber ético nuestro es evaluar si efectivamente está generando ese impacto, porque si no está generando ese impacto tenéis que cambiarlo por otra cosa, si no es plata mal gastada, te estáis gastando la plata de una manera que no corresponde. Entonces son indicadores de validez y confiabilidad. Perfecto, ya estamos en el tiempo. Queremos agradecerles a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias, un tema súper interesante que yo creo que no se acaba aquí. Me imagino que van a querer seguir conversando de este tema, así que vamos a poder entregarles también algunas cosas. Junto con la grabación de este seminario, a todos los que están acá les va a llegar también una guía de planificación presupuestaria para personas que el equipo de Cecilia desarrolló con mucho cariño para ustedes, incluyendo indicadores como costo por contratación, incluyendo cosas como inflación, para que puedan tener una base para hacer su presupuesto. Yo creo que les va a servir, al menos yo lo Buenísimo. realicé y me pareció que estaba súper bien logrado. Quiero agradecer a Cecilia, a Jorge, a Freddy por su generosidad, compartir con nosotros su tiempo, su conocimiento. También vamos a enviarles en ese correo las coordenadas de cada uno de ellos por si algo que dijeron les interesó o les quieren mandar fruta o dijeron algo que les hizo enojar y les quieren mandar otra cosa, Un cafecito, mándenos un cafecito. cafecito. ¿Cómo se llama? Se los vamos a enviar también en esa comunicación para que mantengamos el contacto con las redes sociales de cada uno y que los puedan ubicar. Estamos muy felices de haber podido contar con ustedes, con cada uno, muy agradecidos y nos encontramos próximamente en un próximo seminario. El tema del próximo seminario es bien interesante, un poco distinto, va a ser acerca de marca empleadora, marca personal
y cómo podemos hacer conjugar estas cosas para poder atraer el talento correcto a nuestras organizaciones, pero con una perspectiva de diversidad, equidad y género. Entonces se viene ahí un plato fuerte de temas muy contingentes que estamos viendo. Espero que estén interesados y que se puedan sumar. Muchísimas gracias nuevamente, Freddy, Jorge y Cecilia, por acompañarnos y nos vemos Gracias. próximamente. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Felipe. Gracias a todos. Gracias a Que tengan todos. buen Gracias. día. Tengan buen fin de semana. Abrazo, igual, gracias.